Voy con lo que tengo. A ver, básicamente nosotros todo lo que hacemos en Industrias Culturales nace en el Ministerio porque antes había pues, una Dirección General de Patrimonio que se encargaba de todo lo que es Bellas Artes, gestión museística, etcétera, una de música, danza, circo y teatro, que es Artes Escénicas, que es el INAEM, y otra de cine y audiovisual. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en el que se vio que había sectores como moda, diseño, videojuego, publicidad, arquitectura, que no tenían una puerta en el Ministerio a la que llamar, y por otro lado, los sectores tradicionales, los que sí tenían una puerta en el Ministerio, no tenían acceso a formas de financiación más novedosas, simplemente tenían pues, la subvención a fondo perdido para una gira, para una compañía de teatro, pero no tenían unas ayudas así más novedosas. Entonces nosotros nacemos con esa doble vertiente. Por un lado, ayudar a sectores que antes no tenían dónde ir y por otro lado, ayudar a todo el mundo con modos de financiación más concreta o más específica. Y eso nos hace que todo lo que hacemos lo pongamos muy bonito en un plan de fomento de industrias culturales que se publica cada año y que está colgado en la web del Ministerio de Cultura. Ahora mismo tenemos el plan de fomento de 2016 porque el 17 se está maquetando. Entonces, bueno, ahí podéis ver, siempre tiene una estructura similar. Situación numérica del sector, no solo datos de PIB, sino también número de empleados, empresas culturales, dónde se localizan, gasto medio en cultura, gasto medio de la administración en cultura, que bueno, que como está toda esa información ahí, pues tampoco me voy a detener, aunque había traído algunos datos, de consumo de cultura también, cada vez se consume más cultura, aunque simplemente también el gasto medio por persona en cultura va bajando, es decir, hay muchos datos interesantes que me los voy a saltar porque soy el último y así nos vamos antes. Y también balanza comercial, comercio exterior, exportaciones e importaciones, etcétera. Entonces, partimos de esa situación y luego nos vamos a ver un poco cuáles son los retos y oportunidades en los que se encuentra el sector. Me imagino que las dificultades que encuentra el sector habrán salido aquí a lo largo de 2 días, la dificultad de acceso a la financiación, el pequeño tamaño de las empresas. ¿No se habla mucho de eso? No se ha llorado. Bueno, no, pero es una realidad, ¿no? Lo conocemos todo. Digo, tampoco detenerme, ¿no? Y no siempre, o sea, tampoco hay que llorar mucho porque no está claro de quién es la culpa, ¿no? De muchas de las cosas, o sea que... Te digo que no, que se han aportado más, al contrario, otras formas de participar, como colaborar, como trabajar. Por eso, bueno, ahí lo que tenemos fundamentalmente es que el tamaño de las empresas del sector es siempre muy pequeño, está muy atomizado, nosotros lo que recomendamos es que como la mortalidad de las empresas culturales es muy alta, porque normalmente cada empresa nace con la idea de hacer un proyecto, pues lo que recomendamos es que los emprendedores se unan y colaboren, porque es mejor 5 emprendedores haciendo 5 proyectos a la vez que cada uno haciendo el suyo, porque así si uno funciona, pues a lo mejor esa empresa puede funcionar. Y no que muchas veces incluso el que funciona, si estás solo, no eres capaz de llevarlo adelante. Los problemas de acceso a la financiación, que son culpa del emprendedor, pero que también son culpa del mundo financiero, que no entiende muchas veces el mundo cultural o lo considera con un alto sector de riesgo y no sabe valorar los activos de propiedad intelectual. Ahí nosotros, porque siempre son intangibles, nosotros estamos trabajando en una metodología de valoración de intangibles para poner de acuerdo a las entidades financieras, darle un papel que de verdad les pueda servir para entender los proyectos de la cultura. Pero bueno, que como todo eso está en el plan de fomento de industrias culturales, ya digo, están todos los retos, están todas las oportunidades. Me voy a centrar ya en aspectos concretos que hacemos para fomentar el emprendimiento cultural, básicamente. Entonces, básicamente, tenemos muchas líneas de financiación. Tenemos préstamos, tenemos avales y tenemos ayudas a fondo perdido, ¿vale? Los préstamos son préstamos participativos. Siempre lo cuento lo primero porque a la gente lo que le interesan son las ayudas, pero yo quiero que escuchen lo de los préstamos porque son muy útiles también. Nosotros tenemos préstamos y avales. Los avales son para conseguir un préstamo mercantil y los préstamos son un préstamo participativo. Cuento la diferencia. Los avales hay una entidad pública y privada, porque está participada por el ICA, que es el organismo que
que dirige el cine en el Ministerio de Cultura, que se llama CREA, Sociedad de Garantía Recíproca, CREA SGR. Entonces tú vas a CREA, le cuentas tu proyecto y CREA te va a dar un aval para que consigas financiación privada, financiación bancaria normalmente. ¿Qué pasa? Que es una forma de acceder a un préstamo mercantil, porque no tienes ya que ir al banco. Es decir, está el doble modelo con CREA. Tú vas al banco y el banco te dice, me gusta mucho tu proyecto, pero como aval necesito tu casa, tu mujer y tu madre, pues entonces CREA te da ese aval para que el banco no te exija tantos avales. Pero es que te puedes saltar el ir al banco, puedes ir a CREA directamente, le cuentas tu proyecto y CREA dice, pues mira, hice un proyecto parecido de esto con Bankinter. Pues voy a llamar al de la oficina de Bankinter con el que lo hice, que lo va a entender y ya te consigo el préstamo con ellos. Entonces te consigo un préstamo bancario dándote el aval ellos. Entonces el de Bankinter, en el momento que le llama a CREA, ya sabe que ese proyecto viene avalado. Si falla, es CREA quien lo va a pagar el fallido. Entonces eso hace que te ahorres de ir al banco, que tengas más posibilidades de que te atienda directamente una oficina que sabe qué quieres hacer, que no tengas ni siquiera que hablar con esa oficina y que el coste del aval, porque las sociedades de garantía recíproca lo que funcionan de la siguiente manera. Yo quiero un préstamo de 50.000 euros, vale, pues eso te va a costar 500, porque suele ser un 1% de la operación. Pues esos 500 son los que van a servir, los 500 de mucha gente son los que van a servir para que cuando haya un fallido, pues esa bolsa de dinero va a cubrir ese fallido. Pues entonces ese coste que tiene el aval, aparte sale gratis porque el Ministerio le da una subvención a CREA para que el coste del aval salga gratis. Entonces CREA te va a dar el aval, te va a hacer la interlocución con el banco y encima va a ser gratis porque viene subvencionado por el Ministerio. Entonces esa es nuestra línea un poco de préstamos mercantiles, pero es una línea de avales en realidad. Y luego, como hay mucha gente que tú vas a CREA y que CREA dice, mira, aquí no se va a querer ningún banco meter ni de coña, aunque tenga mi aval, porque esto huele a fallido, e incluso a mí no me pueda que a CREA no le interese tampoco avalar eso porque huele a fallido y no tiene tanta capacidad o tanto capital para ir avalando tantos préstamos, pues entonces tenemos una línea de préstamos participativos, que esto ya es para proyectos de más riesgo, que aquí tenemos un acuerdo de colaboración con ENISA, por medio del cual presentas el proyecto a ENISA y ENISA te concede un préstamo participativo. ¿Qué es un préstamo participativo? Algo muy parecido a lo que acaban de explicar de ello. No es un préstamo mercantil, que yo te doy un dinero y tú me lo tienes que devolver con unos intereses, sino que yo entro a formar parte, o el Ministerio entra a formar parte del capital social de la empresa. Es decir, el Ministerio me vas a tener que devolver lo que yo invierto con unos intereses, porque yo soy parte de la empresa. Pero el hecho de yo ser parte de la empresa significa que si la empresa va mal, el Ministerio perderá su dinero y el emprendedor no lo devolverá nunca. Y si la empresa va bien, pues como yo soy socio de esta empresa, yo voy a participar también de los beneficios. Entonces es un préstamo participativo, es una figura a caballo entre el préstamo mercantil y el capital riesgo, por medio de la cual, si el préstamo va mal, pues te va a salir barato el préstamo, además no ibas a conseguir financiación bancaria, y si el préstamo va bien, pues te va a salir más caro que un préstamo de un banco, porque los intereses son más caros los que hay que devolver, pero al mismo tiempo es eso que digo, el préstamo del banco es que no tenías acceso a él. Entonces, por eso tenemos esa doble figura de financiación y a esto pues lo tenemos para todas las empresas culturales. Y luego ya paso a las ayudas. Tenemos las ayudas de modernización, que son para empresas, y las ayudas de acción y promoción cultural, que son para entidades sin ánimo de lucro, porque aunque nos llamamos industrias culturales, sabemos que las entidades sin ánimo de lucro hacen una labor muy importante también en la financiación o en la dinamización del sector, vaya. En realidad no deberíamos llamar sector cultural y creativo, pero bueno, la palabra industrias culturales la llevamos ahí heredada y nos llamamos así. Entonces, ayudas de modernización, bueno, pues estas son unas ayudas para autónomos, para microempresas, para pequeñas empresas. Dejamos excluidas las medianas empresas y las grandes. ¿Qué financiamos? Pues financiamos gastos de inversión en capital, es decir, todo lo que es inversión que puedan necesitar las empresas para ser más competitivas. Se presenta un proyecto concreto y nosotros financiamos la parte de ese proyecto que tenga una inversión. Una inversión puede ser mejora de la página web, una inversión puede ser creación de una aplicación informática, adquisición de nueva maquinaria, mejora de los software internos de gestión de la empresa,
no sé, pues una empresa de cine, pues comprar nuevas cámaras para que mis productos sean mejores, por simplificarlo de alguna manera. Entonces, estas ayudas son solo para inversión. Nosotros financiamos el 70% del proyecto, como máximo. El 30% restante lo tiene que poner la empresa y ese dinero pues sí se puede gastar en lo que sea, no tiene por qué ser inversión. Es el nuestro el que tiene que ir para inversión. Y luego, pues, ¿cómo valoramos? Pues valoramos que sean proyectos que tengan un plan de negocio, que tengan un plan de marketing, que sean sostenibles. Si nos pides, en vez del 70%, nos pide el 50%, eso lo hace más sostenible, os tendrán más puntos en ese criterio. Entonces, hay una serie de criterios de valoración, se va valorando conforme a los mismos. Las finalidades de la ayuda son básicamente pues, que se profesionalice el sector, que las empresas sean más competitivas, se modernicen, sean más innovadoras, y que haya una oferta, que también es otro criterio, que haya una oferta legal, digital, de contenidos culturales en Internet, ¿no? Bueno, pues no he traído la presentación donde normalmente ponemos proyectos que se han financiado con esto, pero un ejemplo claro es Filmin, ¿no? Que aunque bueno, pues se llevó ayuda nuestra pues, en los orígenes de esa página web, que como sabéis pues tiene una oferta legal de cine en Internet. Y luego tenemos las ayudas para la acción y promoción cultural, que os digo Filmin porque lo conocéis, pero que hay un montón de proyectos que financiamos que no los conoceréis y que son muy interesantes y que bueno, son pequeñas aplicaciones, cosas concretas que se hacen, pero está muy destinado a la pequeña empresa. Luego están las ayudas de acción y promoción cultural, que como os he dicho, son ayudas que van a entidades sin ánimo de lucro. Aquí es igual, pero al revés. El beneficiario no es una empresa, sino que va a ser una entidad sin ánimo de lucro. El dinero no es para inversión, sino que es para gasto corriente, porque al ser una entidad sin ánimo de lucro, pues no queremos que invierta en su maquinaria, sino que lo que queremos es que el dinero se mueva. Pero, sin embargo, lo que pretendemos con esta ayuda también es la profesionalización del sector y que se capilarice dentro del tejido de las industrias culturales. ¿Qué significa eso? Que si una pequeña asociación de danza sin ánimo de lucro lo que quiere hacer es un espectáculo de danza para ellos, pues no lo vamos a financiar. Lo que nosotros financiamos son encuentros que permitan la profesionalización del sector, jornadas de propiedad intelectual que le puedan servir a todas las empresas de un determinado sector para ver cómo proteger su producto o cómo sacarle más rentabilidad. Si nos presenta un proyecto la patronal del videojuego que representa a los desarrolladores españoles de videojuegos, pues queremos que ese desarrollador español, o sea, esa patronal del videojuego presente un proyecto que le va a servir a sus empresas a ser más competitivas. Entonces, ayudamos a entidades sin ánimo de lucro que a su vez con su proyecto vayan a ayudar al fortalecimiento de la industria cultural y creativa, básicamente. Entonces, esas son nuestras dos grandes líneas de ayuda que tienen mucho que ver con el emprendimiento. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues damos mucha información sobre los programas europeos a toda nuestra base de datos de empresas, tanto sobre Horizonte 2020 como Europa Creativa, que ya se explicó ayer aquí, entonces no me voy a parar en eso. Entonces, eso estamos continuamente dando información. También tenemos un proyecto de apoyar a todos los espacios creativos. Los espacios creativos son lo que llamamos incubadoras, viveros, aceleradoras, lanzaderas de empresas. Bueno, esto lo que estamos intentando es identificar o hacer un mapeo de todos los espacios que están ayudando a emprendedores a poner en marcha sus proyectos y de ahí separar un poco qué incubadoras están realmente preocupadas con prestar servicios de fiscalidad, marketing, nuevas tecnologías, formación, etcétera, a los incubados, y qué espacios creativos lo que dicen es dame 200 euros y ahí tienes una mesa con internet y apáñatelas. Estamos intentando hacer un poco esa diferencia para identificar las buenas prácticas y quién lo está haciendo realmente bien y ahí, a partir de ahí, pues intentar que se cree una red de espacios creativos un poco ejemplar, que son los que realmente están prestando servicios. Bueno, pues estamos trabajando en eso y estamos ayudando mucho a los espacios creativos que consideramos que lo están haciendo bien y ya fijaremos cuáles son los estándares de calidad, que nuestra idea es que los fijen ellos, porque yo soy partidario del mínimo intervencionismo posible cuando los que están trabajando son el sector privado, ¿no? Pues que se asocien ellos y que lo establezcan ellos. Entonces, esta línea de incubadora, bueno, nos preocupa mucho y les estamos intentando ayudar bastante.
Luego estamos trabajando en un convenio con la Fundación St. John para ver cómo hacemos una guía online de atención al emprendedor, que esté siempre colgada, con las dudas clásicas que surgen de fiscalidad, de seguridad social, etcétera, de nóminas incluso para las pequeñas empresas. También ver cómo hacemos un programa formativo en negocio para empresas que identifiquemos con bastante proyección y las que pasen ese programa formativo en negocio con éxito, hacerles un programa de aceleración empresarial. También estamos trabajando con una asociación que se llama On the Move en hacer un informe sobre todas las oportunidades de financiación que hay en España, tanto a nivel estatal, nacional, europeo, autonómico, para que la gente tenga por fin una guía que cuente de verdad dónde puedo acceder a ayudas, que no existe. En ese sentido, el Plan de Fomento de Industrias Culturales, por primera vez en esta edición de 2017, va a hacer una recopilación de todos los incentivos fiscales que hay, que también es una cosa que no estaba ordenada, y ya por fin lo hemos puesto todo junto. Incentivos fiscales al patrimonio, incentivos fiscales al mecenazgo, incentivos fiscales a la producción cinematográfica, incentivos fiscales a la producción de artes escénicas y musicales e incentivos fiscales al videojuego, ¿vale? Que son toda la gama de incentivos fiscales que existen en la normativa. Que de hecho los incentivos fiscales al mecenazgo, no sé si alguien lo ha explicado estos 2 días, pues no me voy a ir sin contarlo porque se sigue hablando de que no hay ley de mecenazgo, pero hay unos incentivos fiscales al mecenazgo que son los más altos de Europa prácticamente, solo en comparación con Francia. ¿Cómo funciona? Bueno, pues hay que ser entidad beneficiaria de mecenazgo, eso significa que hay que ser o fundación o asociación declarada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, claro, y entonces los donativos que reciban esas entidades tienen un incentivo fiscal, que consiste en que si yo le doy 150 euros a la fundación del COAM, que es una fundación, el Colegio de Arquitectos, si yo le doy 150 euros, me devuelven 112,5. Luego solo me cuesta dar 150 euros, 37 euros. Y sigue diciendo la gente que no hay ley de mecenazgo. Bueno, pues algo hay. No, sí, tienes razón, pero sobre todo se dice que no hay, o sea, ley de mecenazgo para proyectos culturales que no tengan que ser de este tipo de institución. Por ejemplo, una empresa puede hacer uno que no tiene en sí ánimo de lucro el proyecto. Pues eso no va a pasar, porque no va a dejar Hacienda que reciba un incentivo fiscal. Claro, ¿cómo va a dejar Hacienda? Pero bueno, es que tiene sentido. Es decir, si una empresa tiene ánimo de lucro, sí, pero sí, es bueno, un sector que es un emprendedor o una da igual, si una empresa tiene ánimo de lucro y puede repartir beneficios y no está obligada a tributar en sociedades como tributa la entidad sin ánimo de lucro, ¿cómo va a permitir Hacienda que yo le done? Porque eso es una puerta a la evasión fiscal. ¿Cómo va a permitir Hacienda que yo, si le dono a esa empresa, la donación tenga un 75% de gravación? Cuando ese dinero no tiene por qué vincularse a nada concreto, porque es para una empresa. No, es que lo que se pide no es a una empresa, se pide a proyectos. Bueno, pero eso, los proyectos los tiene que llevar pues una fundación o una entidad sin ánimo de lucro. Y de hecho el modelo perfecto ha dado con él sin necesidad de tanta ley, porque es que hay una obsesión con las leyes en España y muchas veces el marco jurídico es el que es y se puede usar. Entonces, por ejemplo, Goteo, que la conoceréis bien, bueno, pues Goteo, ¿qué hace? Goteo identifica proyectos en su plataforma a los que se puede donar, ¿no? Hacer una donación, porque son del procomún. Goteo, de hecho, le hemos dado en los últimos años más de 200.000 euros en ayudas para proyectos distintos, o sea que es una plataforma en la que nosotros creemos desde el principio. Entonces, Goteo, ¿qué ha hecho? Como hay proyectos de emprendedores o como hay proyectos de entidades que no son beneficiarios de mecenazgo, Goteo se ha constituido en fundación. Goteo es una fundación. Entonces, si yo le doy dinero a un proyecto que está en la plataforma de Goteo, yo le estoy dando el dinero a Goteo. Goteo me aplica el incentivo fiscal. O sea, me da un certificado para que yo vaya a Hacienda y diga, me desgravo el 75% de lo que he donado. Y luego Goteo se lo da al que hace el proyecto. Pues ya está. No hace falta una ley para eso, ya tenemos el marco jurídico. Que no digo que no se vaya a hacer una ley de mecenazgo para sistematizar todo y sobre todo para callar ya el rumor de que no hay mecenazgo en España, pero sí que creo que los incentivos fiscales no van a subir porque ya son muy altos. O sea que eso sí que creo que no suban.
que no son muy altos desde hace mucho, son muy altos desde 2015, pero no se enteró nadie de la reforma. Porque la noticia era: la reforma del mecenazgo se queda en una mera subida a los incentivos fiscales. Y yo decía, joder, pero si lo que queríamos era una subida a los incentivos fiscales, ¿cómo que se queda en una mera subida a los incentivos fiscales? Pero bueno. Entonces, también tenemos contacto con muchas fuentes de financiación alternativas. No quería decirlo sin que estuvieran ellos, pero no es lo mismo el crowdfunding que el crowdlending, que es lo que quería decir. El crowdfunding es financiar un proyecto que yo creo en él y que no espero que me devuelvan nada. O si, pues eso, utilizando Goteo, utilizando Berkami, utilizando Lánzanos. O es un proyecto del Procomún y me dan un incentivo fiscal, o simplemente es un proyecto de un tío que quiere grabar un disco y luego me mandan el disco, o me mandan el disco y una camiseta, o el disco, una camiseta y el tío toca en el salón de mi casa, ¿no? Ese tipo de recompensa. Eso es crowdfunding. El crowdlending, que es el que está regulado por ley, el crowdlending es: yo doy dinero a un proyecto y lo que quiero es que me devuelvan ese dinero y una rentabilidad, pues como un préstamo, vaya. Y que luego tiene un riesgo, porque si el proyecto va mal, pues lo pierdo el dinero. Pues eso es crowdlending. Y hay una plataforma también con la que tenemos contacto para que incluya proyectos culturales que necesiten captar financiación. Pues eso trae nuestras vías para fomentar el emprendimiento. Y luego tenemos proyectos ya muy variados, ¿no? Colaboramos con... tenemos dos formas de colaborar. Colaboramos con proyectos que consideramos estratégicos con medio de una ayuda y ya está, o identificamos proyectos donde queremos estar montando algo. Por ejemplo, ¿qué colaboramos y ya básicamente dejamos que esté solo? Pues no sé, los encuentros de la Asociación Nacional de Diseño, que son en Málaga normalmente, el BIME en Bilbao, que tiene una feria importante de música previa al festival, donde hay una jornada importante de industria musical, a la Fundación Incide, que hace muchos proyectos de formación de emprendedores, a Game Lab, que es una feria de videojuegos en Barcelona donde se mueve también mucho negocio, el Think Hour, que se hace aquí en el COAM, o Pública, que se hace en el Círculo de Bellas Artes. Pero luego, aparte, identificamos eventos donde queremos estar con algo concreto. Había una conferencia internacional de la economía de la cultura en Valladolid el año pasado, pues ahí hicimos un networking de agentes y proyectos culturales de apoyo a emprendedores. Había un foro internacional de la cultura en Burgos, pues ahí dentro hicimos el foro Inquietos, que era de formación de públicos y experiencias de emprendimiento. Pues había el Culturas 2016 en Barcelona y ahí dentro organizamos Zoom, que era una actividad concreta de fomento al emprendimiento. Y lo mismo con la Bienal Iberoamericana de Diseño, donde ahí dentro hicimos el foro profesional y empresarial de diseño como industria cultural. Entonces, bueno, tenemos esos dos modelos. O apoyar eventos que ya de por sí están bien, o ver dónde hay movimiento y meternos ahí con algo concreto nuestro. Y básicamente, resumiendo, pues estas son nuestras líneas de actuación de fomento del emprendimiento. El plan de fomento de industrias culturales tiene muchas más líneas, pero como está colgado en Internet lo podéis ver y podéis presentar vuestros proyectos a las convocatorias. Y ya nos podemos ir a comer. O sea, no sé que tengáis alguna pregunta. Ataca. Los préstamos participativos son más fáciles que los préstamos mercantiles. Los préstamos mercantiles tienes que convencer a Crea Audiovisual Aval de que no le va a salir fallido. Hay una cosa buena que no he contado, y es que es verdad que Crea SGR te va a hacer la interlocución con el banco, y es verdad que Crea SGR tiene que pensar que no va a ser un fallido, porque si es un fallido se va a comer el capital que tiene Crea para ir supliendo fallido. Entonces Crea quiere proyectos medianamente de éxito, y yo lo que te he dicho es: si Crea no te quiere, te vas al préstamo participativo. Pero hay una cosa buena, que no sé cómo va a funcionar, que empieza en vigor este año. Crea, con su capital social, asumía el 100% del coste de los fallidos, de cada uno de los fallidos que iba teniendo. Por lo tanto, se arriesgaba poco en proyectos de riesgo. Acabamos de llegar a un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones. Y el Fondo Europeo de Inversiones tiene una línea europea, que no sé si la contó ayer Augusto o no, tiene una línea europea que quiere que se mueva más dinero en préstamos. Entonces, Inversiones acaba de llegar a un acuerdo con España, ha sido el primer país que lo ha conseguido, en que los avales que dé Crea
el 70% del fallido lo va a asumir el Fondo Europeo de Inversiones, lo que quiere decir que CREA se supone que podrá dar 7 veces más de préstamos, porque solo tiene que asumir el 30% de los fallidos. Luego yo espero que las cifras de CREA a partir de este año suban exponencialmente, porque está a su vez reavalada por el Fondo Europeo de Inversiones, mientras que antes estaba sola. Entonces eso yo creo que va a hacer que CREA se anime y el préstamo mercantil va a ser más fácil y tendrá que ir menos gente al préstamo participativo. Pero como acaba de entrar en vigor, pues no sé qué efecto va a tener. Por desgracia, no. Mira, en vez de al Parlamento lo que tenéis que decirles es que hagan una nueva ley general de subvenciones, porque es un espanto de ley del 2003, anticuada y muy rollo. En las convocatorias tienen que tener su plazo de inicio, su plazo de cierre, se tienen que resolver en un plazo. Tener convocatorias abiertas durante todo el año es inviable. También es inviable porque los fondos son tan pequeños que si tú te sobrara dinero al final del año, pues tú podrías intentar inventar un sistema en el que, bueno, van entrando proyectos y se van valorando. Pero claro, como el dinero se come muy rápido y podemos asumir el 10% de los proyectos que se nos presentan, más o menos, pues tienes que fijar un espacio temporal para que todo el mundo tenga igualdad de condiciones, porque si no, el que llegue el 1 de enero tendría más posibilidades de llevarse la ayuda que el que llegue el 30 de noviembre, que ya te ha acabado el dinero. Entonces, la convocatoria se abre a principios del año, dura un mes y cuando acabe ese mes se valoran los que se han presentado. Y la convocatoria que está abierta ahora mismo es la de Acción y Promoción Cultural, la de entidad sin ánimo de lucro. Hasta el lunes, a las 2 de la tarde. Cierto. No, pero hace años la EFIP tenía uno que eran las convocatorias abiertas y permanentes, que no es que estuvieran todo el año con un sistema de el primero que llega, sino tenía 3 periodos, pero repartidos en todo el año. Entonces, Y iba resolviendo por periodo y dividía el crédito entre periodos, ¿no? Entonces eso, que se llamaba eso convocatoria abierta y permanente, era abierta relativamente porque era todo el año, que bueno, que luego por falta de recursos aquello desapareció y ya no tienen ninguna, ¿no? Pero que... Sí, bueno, y porque... Así, lo que pasa que, claro, bueno, no sé. Y porque, bueno, los interventores también nos han endurecido las condiciones de todo de manera increíble. O sea, era mucho más fácil mucho más difícil mover un papel que antes. Claro. Y cosas que antes podíamos hacer otra cosa. Podíamos convocar y decir, si el día que resuelvo la convocatoria, por lo que sea, porque hemos conseguido crédito de otro lado, al final hay más crédito en esa aplicación presupuestaria, pues oye, aunque yo he dicho que hay 2 millones de euros para esta ayuda, pues al final habrá 3. Pues ya no se puede. Con lo que convocas es con lo que vas. Y si luego consigues más dinero, pues haz una nueva convocatoria que ya nos amplía el crédito. Entonces son reglas tan absurdas que nos cuesta mucho también trabajar, pero bueno, nos van entorpeciendo un poco la labor. Todo por esta obsesión con el déficit, de cualquier cosa que implique menos gasto, pues se va priorizando. Pero bueno, tienes opciones. No, con mucha paciencia, ¿no? Y también hay que solicitarla, ¿eh? Que se quedan muchas veces... Bueno, este proyecto está financiado con Acción y Promoción, ¿no? Las de Europa se quedan con fondos estructurales porque no las pide mucha gente, o sea, por desconocimiento, por pensar es un proceso en el que no quiero meterme, ¿no? Si no la pides, no lo vas a tener, eso es seguro. Luego lo otro ya es una opción. Yo pienso de aquí para terminar que, o sea, no conozco demasiado de todo, pero estoy viendo el modelo inglés también y cómo funciona con las ayudas, que siempre tienen el plazo abierto, según entendía, que es mucho más sencillo el formulario también. Seguro. Y luego la misma oficina, digamos, te ofrece las sugerencias en todo caso para poder volver a aplicar en caso de que por lo menos no hayas mandado el proyecto bien. Entonces te dicen, bueno, siéntate con nosotros, esto es lo que falló, en 3 meses te puedes volver a aplicar con el proyecto ya arreglado y quizás ahí tienes más posibilidad de tomar eso. Comparaba las diferencias y... Sí, bueno, también depende mucho de la capacidad presupuestaria, ¿no? Si yo en una ayuda estuviera 5 millones y me diera cuenta que solo hay para dar con garantías y a proyectos buenos 3, pues digo, pues mira, voy a dedicar 300.000 euros a tutorizar a los que me presentan el proyecto mal, para que el año que viene sí pueda yo gastar todo el crédito. Pero claro, si estás en una situación que tiene 1,4 millones y tendrías fácilmente para dar proyectos buenos 5 millones, pues claro, pues dices, cierro el plazo, le doy a quien pueda y el año que viene ya veremos. O sea, es que también depende de los recursos que tengas para
pero que hay mucha capacidad de mejora, no lo dudo, ¿eh? De todas maneras, nosotros sí estamos luego abiertos todo el año para el que nos diga, oye, ¿por qué en este criterio me valoraron mal? No sé qué, pues oye, les contamos y lo que pasa es que, claro, también te preguntan, bueno, pues dime qué tengo que hacer para que el año que viene sí me lleve ayuda. Y digo, joder, pues quedar mejor que los otros, porque es que hay un 90% de proyectos que se quedan sin ayuda. Entonces, si ese 90% me pregunta qué tengo que hacer para el año que viene llevarme ayuda, pues las matemáticas no cuadran. O sea, va a seguir habiendo un 90% que no se lleven ayuda. Eso es así. Pero lo que te está pidiendo es, dime que me la vas a dar. Sí, sí, pero bueno, que nos lo preguntan sin parar. Pues mira, O sea, es más un problema presupuestario que de legislación o de algún otro. hombre, la legislación no ayuda, está claro, pero que hay un claro problema presupuestario, que si tuviéramos mucho más dinero, pues podríamos dedicar recursos a contratar asesores para que de verdad explicaran a las empresas cómo presentar los proyectos mejor, porque nos sobra dinero y cómo vamos a permitir que nos sobre dinero. Pero es que no nos sobra.